estoy muy agradecido de estar nuevamente en una jornada del IPCBA y también de la posibilidad del reencuentro con mucha gente conocida y por conocer. Bienvenido al reencuentro. El rodeo de la tregua Santa Coloma en la línea del tiempo. Quiero tomarle la mano a esto. Bien, ¿qué es la línea del tiempo? ¿Cómo podemos evaluar un rodeo a lo largo del tiempo? Conociendo una planificación como la tuvo este rodeo, y quiero aclarar, estamos en uno de los rodeos fundacionales de la raza Limangus, fundacionales e ideada la raza por el ingeniero Luis Federico de Santa Coloma hace muchos años atrás y llevada adelante y mediante planificación, por ejemplo, como la que se va a comentar aquí, se va a comentar a lo largo del día y vamos a ver en los corrales, se ha llegado realmente a obtener un núcleo genético en condiciones pastoriles bien rústicas. Núcleo genético, estoy hablando de núcleo genético, en las mismas condiciones en las que en general se encuentran las vacas de los rodeos comerciales. Este es un punto sumamente importante para quienes comercializan genética, porque muchas veces el productor, criador, comprador de genética se encuentra con algunas dificultades por el desfasaje que existe entre el sistema de crianza de los animales, diría, elegidos o genéticamente superiores, y la realidad del campo, del potrero, del pasto donde les toca trabajar. Esto no es más que pensar en el tiempo. Yo he considerado 4 años a partir del 2011 hasta el momento, con 4 años de servicios por inseminación artificial o servicio natural, de la forma que sea, en el 2011, 12, 13 y 14, y cómo ese rodeo ha funcionado y se ha ido repicando a lo largo de los años, y cuál es el efecto de la genética que en un rodeo, si bien planificado, elite, etcétera, de todas maneras cumple la función de rodeo, se comportó cada uno de los reproductores que se incorporaron en cada año. Esto es algo que sería muy bueno de considerar, si conviene tener en cuenta, inclusive en los rodeos comerciales, porque hoy a muchos nos pasa que si pensamos hace 5 años atrás qué toros recomendamos en tal situación, en tal campo, para tal rodeo, etcétera, etcétera, en muchos casos ya no nos acordamos más, y sobre todo necesitaríamos saberlo cuando estamos frente, más que a los hijos como futuros toros, frente a las hijas como la reposición, valga la redundancia, de esos rodeos. Esto es lo que ocurre, esto es muy esquemático. El primer año hay progenie nacida, o sea, al año siguiente del servicio, progenie nacida. Aproximadamente en el segundo año, entre el primero y el segundo, parte de esa progenie va a faena, pero lo más importante de todo esto, que a partir del segundo año o tercero, según la edad a la que reciban su primer servicio, las vaquillas de reposición, a partir de ahí esas vaquillas pasan a formar parte del rodeo y son los futuros vientres, y como vemos en la sucesión de los servicios, van a ser en este caso, reitero, durante 4 años, con el tiempo se van acumulando las descendencias de esos toros incorporados a través de la inseminación o del servicio, y llega un momento que 4, 5, 6 años después del primer servicio y 3 del último, tenemos el 100% de las hembras de ese rodeo, con este cálculo de 6 años de vida útil de los vientres, obedecen a la genética o al mejoramiento genético incorporado, reitero, en cada uno de esos años. ¿Qué nos permite o por qué lo de la línea del tiempo? Esto nos permite de alguna manera hacer un viaje imaginario hacia atrás y recordar, en función de lo que se incorporó, evaluar lo que se tiene, evaluar lo que se tiene en la actualidad, y hacer también quizás un viaje imaginario hacia el futuro, pensando en que lo que hoy, este año, el año anterior se incorporó
en términos de mejoramiento genético nos va a dejar o nos vamos a encontrar con a la hora de evaluar esos vientres. ¿Qué es mejoramiento genético? Significa avanzar mediante la selección sobre determinadas características ligadas a la productividad y la eficiencia. Esto es importante considerar. Es cambiar la frecuencia de ciertos genes y habitualmente hablamos de genética. Tiene muy buena genética, tiene muy mala genética este reproductor, eso generalmente no se dice. Tiene muy buena genética, etcétera, etcétera. En realidad el mejoramiento genético o a través del mejoramiento genético lo que se pretende es cambiar justamente esa frecuencia de genes, o sea, generar un cambio en el rodeo que la mayoría de las veces es positivo, se mejora, aunque a veces también nos hemos encontrado con situaciones donde en realidad no se ha dado esa mejora esperada. Y entonces, toros mejoradores, esto es importante a tener en cuenta, lo vamos a reiterar a la tarde en los corrales, donde vamos a ver 4 o 5 toros de distintas edades y estado físico, son los toros que generan un cambio en el genoma de su progenie compartido con la vaca. El 50% lo aporta el toro, el 50% lo aporta la madre del ternero, y mediante la mayor frecuencia de genes ligados a la productividad favorecen el mejoramiento genético en los rodeos de cría y la rentabilidad de los mismos. Y esto es un clarísimo ejemplo. Este rodeo en la continuidad, en todas las facetas, en todas las categorías que lo conforman, es un clarísimo ejemplo de el mejoramiento genético que se puede lograr en un rodeo, mejoramiento planificado, plan de mejoramiento, plan genético, como lo querramos denominar, y la mayor rentabilidad de los mismos, y sobre todo, como ocurre aquí, porque dentro de los objetivos de este plan genético se llega al producto final, a la carne, de la cual normalmente en los rodeos de cría no mencionamos, y mucho menos a la hora de elegir los toros, ya sea para un planteo de IATF o para simplemente servicio natural. Voy apurado por el tiempo, cualquier cosa esto lo vamos a complementar a la tarde frente a los toros y a las vacas. El mejoramiento genético se logra a través de la selección, que es básicamente el trabajo con razas puras, razas sintéticas, como es el caso del Lima Angus, eso lo vamos a aclarar a la tarde, cómo se forma el Lima Angus, 3/8 partes de Limousin y 5/8 partes de Aberdeen Angus, pero con biotipos muy definidos. ¿Qué quiere decir esto? Un toro Limousin muy moderado, muy musculoso, que hace ese aporte del volumen de carne a la raza sintética, y las 5/8 partes del Angus de un biotipo muy moderado, muy fértil y bien engrasado. Esa fertilidad, ese mayor engrasamiento y esa moderación de tamaño se complementa a su vez con el aporte que hizo el Limousin, y de ahí las características de esta raza. Hoy realmente es una raza en franco crecimiento, y el motivo de ese franco crecimiento, el motivo principal, son los resultados que se logran con el novillo terminado, en la velocidad de la recría y sobre todo en la terminación, y las características de esa carcasa sobre lo cual se va a extender y viene en detalle y con excelente información la doctora Jansson. Así que no voy a entrar más en eso, pero realmente esa combinación, esta complementariedad racial en esta raza, realmente es un excelente ejemplo de lo que se puede lograr con cierta apertura, saliéndonos del razapurismo y buscando combinaciones, reitero, de este tipo que permiten mejorar la calidad del producto final, en lo cual deberíamos pensar siempre y sobre todo la rentabilidad de los rodeos de cría. Esas son las razas sintéticas. Y a través de los cruzamientos directamente, sin entrar después que ese cruzamiento se continúe como una raza pura, por las ventajas que aportan los cruzamientos, que son la heterosis o vigor híbrido, muy comentado normalmente, y la complementariedad racial, que es a lo que me refería recién. Estas razas
como son productos de un cruzamiento inicial, Limousin por Aberdeen Angus, conservan, y hay que trabajar y hay que seleccionar en función de ello también lo que se denomina vigor híbrido residual, vigor híbrido residual. Y hay que trabajar para que ese vigor híbrido realmente se mantenga en niveles importantes, justamente para que aportan, ese vigor híbrido es el que aporta a la mayor productividad. ¿Cuál es el biotipo ideal? ¿Cuál es el biotipo ideal? En alguna medida lo que mencioné recién con respecto al Limousin y al Aberdeen Angus. Pero básicamente hoy, sí, hablamos de las razas, pero es importante destacar que dentro de cada una de las razas que conocemos y probablemente cada una de las razas con las que trabajamos, hay biotipos diferentes. Y el biotipo está muy relacionado. El biotipo ideal está muy relacionado con el sistema de producción donde esos animales van a tener que vivir, desarrollarse, crecer, multiplicarse, etc. El sistema de producción, el ambiente, la adaptación al ambiente es fundamental, es básico esto, íntimamente relacionado con la fertilidad y la producción de carne. Es decir, sistemas animales que se adaptan al sistema, que se van a comportar bien de acuerdo al nivel de nutrientes que se le van a ofrecer, algunos aspectos sanitarios y sobre todo los climáticos y de medio ambiente. Criterios de selección utilizados habitualmente, o por lo menos en planteos como el de aquí, el de la tregua Santa Coloma. En primer lugar, la adaptación al ambiente, como lo mencioné, la fertilidad, que es básico, es indiscutible. Ya lo han dicho varios autores, pero está escrito en varios lados. Si las vacas no se preñan y nacen terneros, la genética es simplemente una expresión de deseos. Entonces, la fertilidad es básica. Cada vez más exigentes con esto. No se deberían hoy perdonar vacas. Hay que trabajar fuertemente en esto en aras de la fertilidad. Tengo que avanzar. Aptitud materna, crecimiento, características carniceras, caracterización racial, todos puntos más importantes. Espero tener algún minuto más a la tarde para explicarlos y, por supuesto, la selección por temperamento como uno de los factores hoy esto asociado a las buenas prácticas. La fertilidad, ya lo dije, es el rasgo técnico más difícil de incorporar en la selección, pero es determinante de la rentabilidad en los rodeos de cría. Es un carácter complejo, depende mucho del medio ambiente y de factores extra genéticos, responden a varios componentes afectados por los cambios y diferencias en el ambiente y sobre todo la nutrición. Esto lo vamos a pasar. Este es otro factor muy importante, la facilidad de parto. Si tenemos adaptación al ambiente, al sistema de los vientres, buena fertilidad y facilidad de parto, eso es sinónimo de ternero logrado. Después veremos el crecimiento y las otras características, pero eso es ternero nacido vivo en la primera etapa del ternero logrado. 5 a 7%, quizás 8%, esto es una aproximación a lo que tiene que pesar un ternero al nacer con respecto al peso de su madre. Esto es elemental, por eso la importancia de medir. Ya se ha hablado de evaluar aquí, hay que medir, y estos son pesos. A veces es difícil tomarlos y otras veces yo creo que es mucho más fácil de lo que creemos. Tamaño y peso de las vacas y de los toros también aquí. ¿Cuánto tienen que pesar las vacas? Vaca grande, vaca moderada es una controversia permanente. Hay que conocer el peso actual de las vacas. Eso sería un primer paso a dar casi obligatorio en cualquier planteo de cría. Y si no tenemos balanza, que hoy están mucho más accesibles que hace unos años atrás, recurrimos a la estimación. Y esto, para ser rápido, es un sistema donde se comparan distintos pesos de los vientres, de cada uno de los vientres y la receptividad de un sistema de producción, la receptividad de un establecimiento, un sistema que produce suficiente forraje para alimentar un rodeo de 71 vacas de 635 kilos cada una, podría alimentar 100 vacas de 454 kilos, 108 de 400 kilos o 118 cabezas de 365.
Esto daría para explayarme mucho más, no lo puedo hacer, solo tiro una pregunta. ¿Qué comercializa el criador? Ustedes como productores criadores, ¿qué comercializan? ¿Cantidad de terneros o kilos de terneros? Todavía por lo menos el sistema no ha cambiado y creo que no va a cambiar en lo inmediato. El productor, ustedes criadores venden terneros, cantidad de terneros. Y no siempre esas vacas más pesadas producen los terneros más pesados. Tres caracteres, dame 5 minutos más. Tres caracteres que no quiero, que debo mencionar. Marcado tamaño de las vacas adultas y de los toros utilizados. Excesiva producción de leche y vientres magros. Seleccionar por poca grasa, que hay toros que tienen esa característica, conducen a vientres que comprometen la productividad del sistema. Toro de aquí, que creo que lo vamos a ver a la tarde, este es un prototipo de toro comercial que perfectamente podría estar en un centro de inseminación congelando semen con 10 u 11 años de edad, íntegro, excelente, funcional. Esto, corrección estructural, también lo vamos a pasar lamentablemente, pero son temas a analizar. Vamos a charlar algo a la tarde, si no me corren con el reloj. Y la calidad testicular. Calidad testicular, circunferencia escrotal, consistencia, posición de los testículos y forma son el ABC de la calidad testicular de los reproductores. Rodeo de cría, aquí todos los terneros que van a nacer en el futuro y los que han nacido en el pasado, su genoma, su patrón genético se determinó en el momento de la fecundación. Eso no va a cambiar durante la vida del individuo, sí va a afectar de una manera u otra las etapas siguientes, que son la recría, el engorde, el resultado en la industria frigorífica y en el consumo. Ya estoy, Daniel. Y este punto, la elección, porque realmente considero que es así, la elección de los toros mejoradores para los rodeos de cría constituye una de las decisiones más importantes que un criador debe tomar. Y creo que esto amerita, si coinciden conmigo en esto, que realmente hay que pensar. Primero hay que conocer qué es lo que se tiene, dónde están las vacas, en qué condiciones, cómo son, cuáles son nuestros objetivos. Todo ello puesto junto nos tiene que ayudar a tomar la mejor decisión con respecto a los reproductores. Vacas y toros funcionales son las que permiten mejorar las utilidades de la empresa de los rodeos comerciales. Las vacas funcionales que se preñen y paren terneros vivos y se vuelven a preñar dentro de los 90 días siguientes al parto. No hay que promocionar ni fomentar la crianza de animales extremos. La tarea básica de la vaca de cría no ha cambiado, debe preñarse a bajo costo y en condiciones restrictivas, porque estas son las reglas generales de juego para la mayoría de los rodeos de cría de nuestro país. El 90% de los rodeos de cría funcionan en estas condiciones. Y probablemente no va a cambiar en el futuro. Y este otro punto, mejor no es sinónimo de grande. Para cambiar, progresar o retroceder es necesario saber dónde se está parado. ¿Cuál es el punto de partida? ¿De dónde salimos? ¿Y cuál es la dirección a seguir o hacia dónde se quiere ir? Las herramientas están listas para ser utilizadas. Es decisión nuestra, con la cooperación que se necesite para realmente tomar las mejores decisiones. Y esto, ¿comercializamos toros o soluciones? Esto es para quienes comercializan genética. Si proveer soluciones a los clientes es importante, uno de los primeros pasos es entender cuáles son las necesidades, las limitaciones y los objetivos de los productores comerciales. Es ponernos en el lugar, en el campo, entre las vacas de nuestro cliente y en función de eso hacer genética para el futuro, genética entre comillas. Señores, lo más difícil de las cosas fáciles es hacerlas. Y aquí está Ringo, Limangus ejemplar, originado en este rodeo de la Tregua Santa Coloma, toro que realmente le ha cambiado la fisonomía a muchos rodeos de cría comerciales. Y uno de los primeros toros limangus con estas características y gran congelador de semen y gran preñador de vacas. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo.